Tablas de frecuencias con variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son aquellas características de un objeto o individuo que se pueden medir con números, como la cantidad de hermanos, cantidad de libros leídos al año, el peso, la estatura, etc. Veamos este ejemplo. En una encuesta se obtuvo la siguiente información en relación a la cantidad de hermanos que tiene cada niño de un curso. La información se ha organizado en tablas, de la cual podemos interpretar lo siguiente. Hay 4 niños que tienen 0 hermanos, 6 niños que tienen un hermano cada uno, 7 niños que cada uno tiene de 2 hermanos y hay 3 niños que tienen de 3 hermanos. Vamos a hacer un análisis con respecto a los datos que tenemos en la tabla. Así que lo primero que vamos a identificar es la variable cantidad de hermanos. Como es una característica que es medible, que es cuantificable, entonces estamos hablando de que la cantidad de hermanos es una variable cuantitativa. También nos preguntan cuántos niños fueron encuestados. Para esto lo que tenemos que hacer es la sumatoria de la frecuencia en la cual se ha respondido. Por lo tanto, la cantidad de personas encuestadas fueron 20. ¿Cuántos niños tienen 2 hermanos? Para eso nos dirigimos a la primera columna y vemos aquí que los que dijeron 2 hermanos corresponden a 7 niños o 7 estudiantes. Y por último, contestemos cuántos niños tienen al menos 2 hermanos. Así que en las dos primeras respuestas vemos que la cantidad de hermanos es de 0 y 1, es decir, que estos o estas personas no entrarían en este grupo. Para la frecuencia absoluta acumulada, lo que hacemos es realizar una suma de la frecuencia absoluta de la siguiente manera. El 4 lo acumulamos aquí en la primera casilla, luego sumamos 4 más 6, que me va a dar 10. Este resultado lo volvemos a sumar con la siguiente frecuencia, 10 más 7, que me da 17, y luego 17 más 3, 20. Este último dato corresponde a la cantidad de personas que fueron encuestadas. Vamos con este otro ejemplo. La Secretaría de Salud decide promover un programa de fortalecimiento físico con ejercicio en casa. Este programa está focalizado en personas entre los 35 y 55 años de edad con estrato 2 de un barrio en el sur de la ciudad. Para ello, se les preguntó sobre la frecuencia con la que practican ejercicio a la semana. Las respuestas fueron las siguientes. Aquí tenemos las respuestas. Algunos contestaron que hacían ejercicio una vez a la semana, otros 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, otros no hacen ejercicio en la semana y así sucesivamente. Vamos a tomar esa información y la vamos a caracterizar o la vamos a organizar en una tabla de frecuencias. Aquí tenemos la tabla de frecuencias y vamos a trabajar primero los encabezados de la tabla. En la primera columna vamos a trabajar lo que tiene que ver con la variable cantidad de ejercicio. Esa es la variable del estudio con la que estamos trabajando. Luego vamos a trabajar la frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta van a ir los datos o el conteo de la frecuencia con la que aparece un dato acá en la lista. Y también vamos a trabajar lo que tiene que ver con la frecuencia relativa, que corresponde al porcentaje de la frecuencia absoluta, teniendo en cuenta el total de las personas encuestadas. Entonces, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es colocar los datos que se tomaron en la tabla, que se tienen en la lista. Entonces, tenemos datos con 0, con 1, con 2, con 3, con 4 y con 5. Esos son los datos que aparecen en la tabla. Ahora, con la frecuencia absoluta, lo que vamos a hacer es el conteo. ¿Cuántas veces aparece el número 0 en la lista? Así que aquí lo vemos 1, 2, 3 veces. Luego vamos a revisar con qué frecuencia aparece el número 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos con el número 2. 1, 2, 3, 4, 5. Con el número 3, 1, 2 y 3. Con el número 4, 1, 2 y 3 veces. Y por último, el número 5 y vemos que aparece una vez. Recuerden que tenemos que hacer el conteo de una forma exacta para que todos los datos concuerden.
Una vez tenemos la frecuencia absoluta, vamos a sumar todos los datos y tenemos 21 datos en total, es decir, que se entrevistaron a 21 personas. Ahora vamos con la frecuencia relativa. Entonces, lo que vamos a hacer es tener en cuenta la cantidad de datos y la frecuencia absoluta de cada uno de los valores. La frecuencia relativa va a ser igual a tomar la frecuencia absoluta y la vamos a dividir entre la cantidad de datos, en este caso 21. Comencemos. Para el primer dato vamos a tomar la frecuencia absoluta y lo vamos a dividir entre el total de datos. Esto es igual a 0,14. Para el segundo dato lo tomamos la frecuencia que es 6 y lo vamos a dividir entre el total de datos y siendo esto igual a 0,28. Para el tercer dato tomamos la frecuencia absoluta y la dividimos entre el total de datos y nos da 0,25. Para el tercer dato tomamos el 3 y lo dividimos nuevamente entre 21, que es igual a 0,14. Para el siguiente dato tomamos nuevamente la frecuencia absoluta y la dividimos entre el total de datos y esto es igual a 0,14. Y por último tomamos el último dato y lo dividimos entre el total de datos, siendo la respuesta 0,05. Cuando se sume todos estos valores, el resultado o el total debe ser igual a 1. Estos datos que observamos aquí también corresponden al porcentaje de cada una de las frecuencias absolutas sobre el total de datos. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima clase.